Buenos días, muy buenos días para todos y para todas en este miércoles 25 de agosto. Continúa el rumbo de la mañana que abre a las 6. Abre a las 6 con el ingeniero Carlos Peña. De manera magistral, los comentarios y los análisis de apertura a través de Rumba 98.5 Premium para Santiago y todo el Cibao en la 101.1 y naturalmente Telefuturo Canal 23. El escenario queda listo para que el equipo completo de las 7 de la mañana tome el rumbo del país y durante 3 horas y medias esté compartiendo con todos ustedes los comentarios, los análisis, las noticias y las informaciones de mayor interés para todo el país, para los de aquí y los que están fuera de aquí. Mitad de semana, Isidro, momento adecuado para aprovechar un hospital para el sur del país, un hospital regional, un hospital preparado de tercer nivel de desarrollo tecnológico, quirúrgico, traumatológico para los hermanos de la región sur. Un hospital esperamos y deberá de ser anunciado más adelante. Esta información, Isidro, de que apenas el 20% de los adolescentes que están estudiando pueden conectarse a Internet, es una pena. Para los grandes tratadistas, pedagogos, neuropedagogos, psicopedagogos, didactas, neurodidactas, para los cientistas de las ramas del saber ligado al mundo del aprendizaje en cualquier orden. Desde Stanislas de Jaén, que para muchos es el científico o neurocientífico más importante de este tiempo, francés, en el campo de la educación. Tiene un texto formidable que yo se lo recomiendo a todos mis amigos, no importa la disciplina que ejerzan. Se llama El Cerebro Lector. Ese libro me lo recomendó y me lo regaló Andrés L. Mateo. Es un libro excelente de cómo los niños, las niñas, aprenden casi desde el vientre de la madre. O no casi, desde el vientre de la madre. Mediante un fenómeno epigenético en el que el niño capta sensaciones a través de ondas, sonidos y movimientos desde afuera y lo internaliza adentro y van formando parte de su armazón intelectivo, de su desarrollo neuronal, de su desarrollo psicofísico, intelectual. Y ese libro, El Cerebro Lector, es una joya. Tanto él como uno de los dedicados a este estudio y a la medición de la educación, el señor Attali, francés también. Pero ¿qué tal si echamos una mirada a uno de los más provocadores de esta era, con su texto digitales, cretinos digitales, una crítica tremenda a las pantallas que hace Michel, ahora se me olvidó el apellido, es un texto muy provocador, repito, pero también analiza el aprendizaje desde el mundo tecnológico. Ahorita le digo el apellido. Se llama el libro Cretinos Digitales porque no todo puede descansar en la pantalla. Hay un aprendizaje natural, hay un aprendizaje que está fuera. Ella se llama Michel Desmuguet. Ese libro no lo he leído, lo tengo en mi casa. En fin, cualquier tratadista nacional, internacional,
cualquier profesor, maestro, sabe que ya la vida está conectada a una miríada de interconexiones que nosotros llamamos World Wide Web. ¿Qué es la Internet? ¿Qué es la Internet? Una plataforma, igual como era el pizarrón, como era el cuaderno tradicional. Lo mismo, lo único que esto es virtual. Y entonces, con la ventaja inmensa de que contiene una cantidad de datos, de informaciones, de textos y documentaciones nunca visto en la historia humana. Imagínese usted, mi querido amigo, amiga, en una memoria de 1 GB, de esa memoria chiquitita que se usaban, en una de esas memorias caben 50 bibliotecas británicas de 10.000 tomos. Imagínese usted. ¿Qué cambio ha dado el mundo con esto de la red? Entonces, ¿qué significa la red? ¿Qué es lo más importante? No. ¿Que hay que vivir toda la vida dentro de la red? No. Pero que no podemos separarnos de la red. Y que será el motor y vehículo esencial de la educación en los años por venir. Ya lo es. Imagínese usted. En Noruega, el 95% de la gente de Noruega está conectado a la red. Quizá más el 98%. Entonces, ¿qué significa? Bueno, que la escuela, así como la escuela tiene una pizarra tradicional y tiza y borrador, la escuela hoy tiene otra pizarra que se llama la red, pero mucho más grande, de mayores dimensiones, más rica y con vinculación de todo tipo. Tiene vínculos que llaman link, que se conecta a todos los rincones de la vida. Ya nunca más la escuela podrá prescindir de la red de Internet. ¿Y por qué yo digo toda esta tontería? Porque en nuestro país, con todo el dinero gastado, con el 4%, con 20.000 millones de dólares que se gastaron en 8 años en nuestro país, todavía los niños de las escuelas, el 80% no tiene conectividad, no tiene red. ¿Qué? Así es, Ricardo Nieves. El 88 de cada 10 niños y niñas del país no tiene red. Pero y entonces, no, que la República Digital no era ni un barrio de 2 esquinas. Así como tú lo oyes, Isidro. Tú que tanto hablabas de la República Digital, ¿y dónde está la República? No es ni un vecindario. ¿Y qué significa eso? Atraso. Porque, Dios, porque los niños de Singapur, los de Taiwán, los de Shenzhen, los niños de la China, los de Japón, los de Corea y los de los países nórdicos y Europa y Estados Unidos tienen conexión. Y entonces le llevan la milla a los de aquí. Tiene más información, tiene más fuentes de información, tiene más de todo. Anda para la porra y esto, y entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, esos niños, la mayoría de los que no están conectados, son pobres. Tienen nivel socioeconómico bajito, dice la información. ¿Y sabe quién avala este estudio? La UNICEF, que es el órgano de Naciones Unidas para la infancia. Si no tenemos internet, ¿cómo vamos a tener niños conectados? No hay manera, Isidro. Ya no es montarse en un burro. Déjame ir a la escuela, o antes yo cruzaba un río y me echaba el cuadernito atrás en los bolsillos. Yo estudié con un cuadernito en los bolsillos en los primeros años. Cruzábamos hasta un río. Déjame ir a la escuela y entonces íbamos a 1,5 kilómetros. Ya no, Isidro. Ya la escuela va a mí a través de la pantalla, con un clic. Entonces solo 1 de cada 5 adolescentes puede usar internet cada vez que lo necesita. Señores, es una tragedia hoy, porque ya el internet es un derecho fundamental. Como un derecho fundamental, así como el agua, como la luz, como la educación, como la energía, como la libertad. La desigualdad que hay en nuestro país ha matado a la escuela también. La desigualdad es tan grande en nuestro país que 1 de cada 5 apenas puede conectarse de forma sostenible o sustentable. Señores, este país tiene que hacer un pacto, y ese será mi comentario
Este país tiene que hacer un pacto, despojarse de todo eso ego y toda esa vanagloria pendeja que tienen los políticos y pensar en el país para los próximos 15, 20 años. ¿Y cómo lo haríamos? Nada, poniéndose de acuerdo en los temas básicos: educación, salud, medio ambiente, frontera, inmigración, seguridad, narcotráfico, desarrollo tecnológico e industrial y desarrollo institucional del país. Es decir, me vamos a hacer este pacto, pero no un pacto la convocatoria que se está haciendo nada más, es que tiene que ser un compromiso de sangre. Que el presidente diga: miren, si ustedes quieren, yo ni me presento en el próximo periodo, porque los presidentes tienen demasiado ventaja en un país sin ley. Pero vamos a firmar este acuerdo. Vamos a salvar este país, que la gente tenga agua en la casa, que el 54% no tiene agua potable en la República Dominicana, que los niños puedan tener internet. Pongámonos de acuerdo, que esto no entre en la discusión ni en la rebatiña política. Como hizo Chile, por eso nos lleva a la milla a todos. Como de alguna manera hizo Argentina, hizo Uruguay. Lo hizo Uruguay y Costa Rica en algunos temas. En el tema ambiental, Costa Rica lo hizo, se puso de acuerdo todo el mundo. Y en la educación, hoy Costa Rica tiene 8,5 grados de educación, casi 9, creo que 9 tiene ya. Y eso que bajó con la pandemia. Y también tiene más de un 50, 60% de conexión de internet, Costa Rica, y además tiene energía renovable, limpia, y acaba de declarar un área protegida ayer, de reserva protegida, porque Costa Rica vive de su verde, de su oxígeno limpio, de su agua limpia. Pero fue un acuerdo. ¿Y ese acuerdo qué costó? Despojarse de vanidad y de egoísmo. Pónganse de acuerdo en los temas básicos, en nombre de Dios. No sean como Balaguer, que pensaba en él nada más y que era su propio sueño. Soy un instrumento del destino. ¿Qué es eso? Ya eso no se usa. Ismael, por Dios. No hay ningún instrumento del destino. Uno es lo que es un servidor que se va a morir y los gusanos se lo van a comer a las 7 horas de morirse. Ya se está pudriendo uno. Coño, pónganse de acuerdo, jodidos políticos. Perdónenme la palabra esta hora, que cae tan mal. Pero pónganse de acuerdo en los temas, como hacen los gringos, como hacen los suramericanos. En algunos lugares hay que imponerlo a la fuerza, en otros se ponen de acuerdo de manera convencional. Pero hay que hacerlo. Es una vergüenza que los niños de este país en el siglo XXI, esos niños se van a quemar 1000 veces, y cuando lo midan en PISA y OCDE, y cuando lo midan el Foro Económico Mundial, el Banco Mundial, incluso Educa en República Dominicana, esos niños van a estar en el suelo, la educación. No hay que ser sabio para entenderlo. Van a estar en el suelo. En cuanto a enseñanza, aprendizaje, no van a poder avanzar. Porque si yo quiero ahora mismo saber cuál es la teoría de el efecto fotoeléctrico descubrió Albert Einstein en 1905. En vez de buscar un libro físico que casi nadie lo va a tener, yo lo que hago es que clicleo y entro. La teoría del efecto fotoeléctrico es la más importante de Einstein, no es ni siquiera la teoría de la relatividad. El efecto fotoeléctrico fue descubierto por Einstein en 1905, pero se ganó el Nobel en 1915, creo, 20, qué sé yo, cuándo. Y el efecto fotoeléctrico dio paso a los descubrimientos posteriores. ¿Por qué la emisión de electrones por metales iluminados con luz determinada frecuencia y fue observado a finales del siglo XIX por Harry y Wallace? Pero Albert Einstein fue el verdugo, el que lo describió. Y entonces de ahí se pudo incidir sobre la radiación electromagnética. Ahora, por ejemplo, la transmisión de radio. Esto que ustedes están escuchando, los que están escuchando el radio en el carro, en las ondas hertzianas, lo están escuchando a través de la transmisión electromagnética, señores, de las ondas, que un señor llamado Hertz inventó por ahí por 1890. Descubrió, no la inventó, ya Dios la había hecho. Pero la explicación teórica del efecto fotoeléctrico fue Albert Einstein, que lo hizo en 1905. Y fue una revolución para la física, para el mundo, para el desarrollo. Porque era oigan cómo se llamó, heurística de la generación y conversión de la luz basado en su formulación de fotoelectricidad. El inmenso Albert Einstein, que era un genio, súper genio. Para muchos es el más grande de la historia. Para otros va ahí con Isaac Newton. Para mí Albert Einstein le lleva todo.
A todos. Así de peinado, distraído, cómico. Lo que quiero decir es que ya nunca más el mundo se va a pensar sin esta herramienta, este instrumento que se llama red. Y si usted no tiene red, ¿cómo yo encontraba tan rápido? Dígame usted, en la antigüedad yo tenía que viajar a la... Yo, por ejemplo, estaba en Asia, Asia Menor, en África o Europa, y yo tenía que ir a Alejandría para buscar los textos que habían escrito Ptolomeo, Aristarco de Sarmo y todos esos pensadores antiquísimos para ver qué es lo que me decía sobre la física. Ahora yo le doy un clic con 4 años de edad, si soy un bebé, y lo encuentro ahí. Ya no tengo que ir a la biblioteca de Alejandría, o más recientemente, en el siglo XIX, a la biblioteca británica. Ya no tengo que ir ni siquiera a la biblioteca de mi barrio, o la Biblioteca Nacional, o la República Dominicana que está a 2 esquinas de mi casa. No, ya yo tengo la biblioteca en mis manos, pero no solo esa, tengo toda la biblioteca del mundo. Pero no solo la biblioteca, tengo todas las tesis doctorales del mundo en esa materia. Y entonces, ¿qué ventaja tiene? Una ventaja epistemológica sin precedente en la historia humana. Una ventaja de teoría, de conocimiento como nunca se había tenido. Entonces, si el niño no tiene esa herramienta, ¿dónde lo va a buscar? El niño de Guajimía. El niño de Arroyo Toro, Bonao. El niño de Masipedro, Bonao. El niño, como decía Carlos, de Neiva. ¿Dónde va a encontrar eso? Mientras que el niñito de Gascue, el de Piantini, que está en los colegios privados, en el San John, en el que está en el San Patri, el que está en Carol Morgan, ese niñito lo tiene todo ahí en una tablet. Y si se va a otro país, ahí es que la cosa es grande. Entonces, señores, la educación dominicana está en el piso total. No es una opinión ni una visión pesimista, no. Yo creo que el señor Guerrero Heredia, el señor Domingo Páez y este servidor junto a Andrés L. Mateo, Fafa y otros amigos, somos las personas que más hora, radio y televisión le hemos dedicado a la educación de todas las personas que hacen opinión. Yo no creo que nadie en este país le haya dedicado tanto tiempo, opiniones a la educación, al problema de la educación, al serio problema de la educación como nosotros. Tenemos 2 décadas casi en eso. De la importancia que esto tiene. Entonces yo me pregunto otra vez, en nombre de Dios, ¿por qué los jodidos políticos de este país no se ponen de acuerdo? Vamos a salvar la educación. No nos metamos en politiquería con esto. Mire lo que pasó con el 4%, es una desgracia, que ahí va a haber gente presa. Anótenla con sangre, ahí va a haber gente presa. Fue una fiesta lo que hicieron, fue una verdadera orgía. Cuño, y lo que pasa con los niños es que no avanzan un cc, no avanzan un minuto en nombre de Dios, porque si hubieran robado y avanzan la educación y conectan a los niños, a los pobres, aunque sea la mitad, tú dices, bueno, está bien, robaron, pero lo que hicieron fue atrasarnos en el nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué no puede haber un pacto con 3 puntos, quizás 4, 2, cojan 2 puntos? Concho, pero que nadie, como hicieron los chilenos, que gane quien gane, eso no se toca, como hicieron los costarricenses y los uruguayos, gane quien gane. La inversión en educación y la mejora de la calidad no va a depender de la voluntad política, sino de un acuerdo nacional. ¿Y por qué no se ponen de acuerdo? En nombre de Dios, ¿por qué no dicen, vamos a centrarnos solo en la educación, sin meteduras de politiquería? ¿Qué es lo que más daño le ha hecho a la educación? La politiquería barata, ir gente a enriquecerse allí, a crear plataformas para lanzarse a presidente con los cuartos de un pueblo pobre, sufrido, embrutecido por ellos mismos. Diablo, ¿y por qué da tanta brega? Yo creía que Abinader le iba a dar otro trato a la educación. Te lo juro. Yo creía, viendo tantas experiencias fracasadas en el pasado, yo dije, le va a dar un trato distinto. ¿Tú sabes lo que a nosotros nos costó este 4% para dejarnos en la lona como estamos? Ese estudio que hizo Educa es una vergüenza para los políticos de todos los colores.
Que los niños no avanzaron en 8 años absolutamente nada en enseñanza, aprendizaje. Nada, nada, nada. No avanzaron en matemática, ni en lectoescritura, ni en gramática, ni en ciencia, en nada. Y se gastaron 20,000 millones de dólares. Más de 550 millones de pesos cada 24 horas por 8 años. Y lo único que avanzó fue construir aulas sobrevaluadas. Y ya ustedes ven lo que se destapa, que a algunas se dio el dinero para construirla y ni siquiera el solar aparece. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Se despojan de vanidad, de vanagloria, de egoísmo, de torpeza. Y dicen, vamos a arreglar esto. Porque miren, señores, el 80% de los males se desprenden de la desgracia educativa. Ay, Dios, si se pudiera, ay, si fuéramos uruguayos, ay, si fuéramos israelíes, ay, si fuéramos chilenos, ay, pero no puedo apelar a eso, porque entonces estoy renunciando a mi identidad. Yo he dado tanta clase en esta vida, a mí me encanta eso tanto, que lo que he hecho es amargarme la existencia. Hasta renuncié a dar clase en grado, solo porque yo sé la importancia que tiene eso. Todos los que estamos aquí somos pobres, de origen pobre, y somos producto de la escuela. Los que somos hoy, los que aspiramos y los que hemos llegado, que no es mucho, pero por lo menos es algo digno mínimamente, es por la escuela. Leonel Fernández está ahí por la escuela, Abinader está ahí por la escuela, Danilo está ahí por la escuela, y los otros están ahí por la escuela. La escuela lo salvó. El pobre no tiene otra estrategia, patrimonio, herencia, ni legado que no sea la escuela. Y el rico también. Entonces, ¿por qué no salvamos la educación? ¿Por qué no nos empeñamos en un acuerdo que diga, miren, esto es sagrado? Incluso designar a un ministro de educación debiera de ser una decisión de competencia despolitizada de los partidos y colocar a la persona más idónea, como han hecho los uruguayos. O como hacen los norteamericanos, que buscan al que tiene uno de los mejores currículos. Pero no puedo ya finalmente hablar solo sobre este tema. Es que hiere, señores. No hay una cosa más grande que someter a un ser humano, someterlo a que sea medio bestia. Eso es lo más grande que usted puede hacer en la vida. Eso es peor que la locura, porque usted por lo menos razona. Nada es peor que someter a un ser humano al ostracismo de la sin razón, dejarlo sin entendimiento, sin comprensión, sin cultura, sin razón, sin pensamiento, solo moviéndose por instinto. Eso es lo peor que le puede pasar a una sociedad. El proyecto de Código Penal, entre otras cosas, sigue ahí bailoteándose en el Congreso y ahora va al Senado. Se espera que haya un acuerdo para ese código. 140 años. Con una antiguaya, con un paleocódigo, con una antigüedad codificada, 140 años. Y no hemos podido zafarnos de eso. Fueron apresados 2 más, los 2 que faltaban, que mataron al chofer y seguridad del ex procurador. Fue un atraco vulgar a las 3 de la mañana, la delincuencia, como habíamos previsto, ¿no? Ya querían buscarle, dije, cuidado, eso es sospechoso. ¿Qué es sospechoso? En un país que ha perdido parte de su seguridad, cualquiera lo matan, por Dios. ¿Quién iba a querer matar a ese pobre hombre? Dije, porque estuviera ligado al ex procurador. Se pone a crear teorías conspiranoicas para confundir más a la gente. El INDRI dice que la presa de Monte Grande, señores, la presa está desde el año 2010 dando brinco, ¿verdad, Domingo? Desde el 2010. Desde el 10, 9, 10 por ahí. Pero, ahora, yo te voy a decir una cosa a ti. Esos legisladores del sur no sirven. No. Si eso hubiera sido de Bonao, de La Vega, eso, oye. Hermano, desde antes del 10. Desde antes del 10. Desde antes. Coño, pero ¿cómo es posible? Desde el 7 o el 6. ¿Tú sabes lo que es eso? Y ahora, Domingo, son legisladores de esa región. Eso es chatarra política. Que hubiese sido en Santiago, a ver. No, porque ellos lo que están peleando. O en San Francisco. Es por cositas para regalar. Cositas para darle a los miserables. A la miseria. Claro, no, fuña a nadie. Dicen que va a estar en el 2022. Ojalá y sea así. Danilo la dejó en más de un 50%. Pero antes de eso venía desde Leonel. Y en 8 años Danilo no pudo terminarla, en nombre de Dios.
Y finalmente en este tramo vacunarán en los centros educativos. Es una excelente decisión. Vi un país nórdico que lo hizo. Puso puestos de vacuna en todas las escuelas. Y como ya está aprobado vacunar a los adolescentes, entonces sería una decisión correcta. Porque ustedes ven que Israel y Estados Unidos tienen rebrote de COVID. ¿Saben por qué? Porque ellos levantaron todas las restricciones, que la gente usara la mascarilla solo si le daba la gana y un 20% no se ha vacunado. De ese 20%, el 80% es gente joven y andan regando el virus. Así como tú sales de una pandemia. Vamos a la pausa, Isidro, y regresamos en segundos con el colofón o cierre del rumbo de la mañana.